Y por ese preciso motivo estamos aquí en Colonia del Sacramento, en este día maravilloso, realmente maravilloso. Pero no obstante, nosotros no nos olvidamos del caso de los 3 niños desaparecidos en Juan Lacase, departamento de Colonia. Todo un pueblo, todo un país ¿sabes qué? Se para y dice, ¿sabes qué? Dios quiera que se te pudra todo el hielo. No. espera una respuesta como debe ser del Departamento de Investigaciones Ocultas de la Policía. Y estaba acostado, de allá, de mi pueblo, de Rodó. Estaba acostado, Méndez se llamaba, y empezó a desconfiar, ¿no? Que habían más de 2 personas, y dice, aparte yo me parece que hay otro. Entonces agarró, apagó lo que era un yesquero, se va hasta atrás de la cama, ¿no? A los pies ahí, prende el yesquero y mira y cuenta. Estaba contento, no podía contar porque había aprendido a contar hasta 10. Entonces empieza a ver un momentito, a ver esto que no. Ahí está, empieza entonces a contar. Y dice, 1, 2. Pero ¿cómo te va, hermano? ¿Cómo andás? Díaz, doctor ex, por supuesto. Sí, no, jubilado, pero la condición nunca se pierde. ¿Qué es de eso? Pagos y de todo este barrio de Charrúa, que por supuesto quizás sea el único en el mundo, ¿no? Creo que estaban en todo eso. Sí, lo interesante de este barrio es que a través de una iniciativa del edil local Walter Torres, en el año 1999, conseguimos que todas las calles de este barrio, es un barrio que fue diseñado en 1904 por José María Giannini. Sí. Casi junto con la fábrica de Sí. Giannini, el doctor José María Giannini. Qué pena que no te puedas quedar. Se hace tarde. Ay, no sabe por qué. La abuela ya hizo todo lo que tenía que hacer por la nietita, pero a mí me están esperando en Montevideo. Bueno. Pasé divino acá, en Juan Lacase, todos los lugares divinos, la Rambla, todo, pero me tengo que ir. Además quedé muy nerviosa. Y le agradezco muchísimo. Lamento también. por la nieta. Yo sé que usted pretende a mi hija. Espero que tenga suerte. Lo voy a ayudar. Perfecto. Lo voy a ayudar. Seguro. Porque usted pretende a mi hija. Que lo pases Chao. bien. Chao. Me voy. Ya vamos a llegar a feliz término con la hija. Y que mi nieta pueda tener suerte y que no le pase más nada. Y vamos a llegar a feliz término con la hija, sí, seguramente. Yo lo voy a hacer, ahora le voy a hacer. Seguramente. Lo voy a decir a mi hija que usted es una persona excelente. Claro. Chau, chau. Los quiero mucho. Chao. Chao. Ay, por favor, ¿qué suegra me va a tocar? En lo que me estoy metiendo, por favor, qué difícil que va. ¿Qué suegra me ha tocado? Por Dios, qué locura, qué barbaridad. Y bueno, todo pasa, seguramente irán a mejorar las cosas. Seguramente, vamos a ver. Qué disparate. Todo va a salir bien en definitiva, seguramente. Qué cosa.